En 1712, Felipe V aprobó el proyecto de su confesor, el padre Robinet, para la creación de una biblioteca pública de palacio. La Biblioteca Real se inauguró con 8.000 volúmenes. 2.000 procedían de la biblioteca de la Reina Madre y los otros 6.000 los había traído de Francia el propio Felipe V. La primera sede de la Biblioteca Real fue un pasadizo entre el Alcázar y el Convento de la Encarnación. Felipe V ordenó a los impresores que entregaran a la biblioteca un ejemplar de todos los libros que se imprimieran en España. Con la Guerra de la Independencia comenzó un periodo de cambios y traslados. José Bonaparte demolió la biblioteca para crear una plaza frente a la fachada de palacio. Los fondos de la Biblioteca Real pasaron al Convento de la Trinidad, en la calle de Atocha, y poco después al Consejo del Almirantazgo, antiguo Palacio de Godoy. En 1826 se trasladaron al Palacio del Marqués de Alcañices. En este palacio fueron catalogados numerosos fondos por Francisco Antonio González, confesor de la reina María Cristina, entre ellos los códices de Leonardo da Vinci. Tras la muerte de Fernando VII, triunfa el liberalismo y en 1837 se transfiere la soberanía a la nación. Ya en 1836, bajo la regencia de la reina María Cristina, la Biblioteca Real se había convertido en Biblioteca Nacional dependiente del gobierno. Con la incorporación de 70.000 libros y documentos diversos, procedentes de la desamortización de los conventos y otros fondos de colecciones compradas o donadas, la biblioteca adquiere relevancia cada vez mayor. Grabados, dibujos, fotografías, manuscritos, importantes libros impresos. La Bienal se consolida y moderniza, y los bibliotecarios, hasta entonces criados, pasan a ser funcionarios. Los directores ya no son como reyes, sino destacados intelectuales como Bretón de los Herreros, Arzenbuch, Tamayo y Baus, Pelayo, Rodríguez Marín. El constante crecimiento de los fondos de la Biblioteca Nacional exigía la construcción de un nuevo edificio. Se eligió un solar de 365.000 metros cuadrados en el Paseo de Recoletos de Madrid y se encargó el proyecto al arquitecto Francisco Jareño. En 1866 se colocó la primera piedra en un acto solemne presidido por la Reina Segunda. La inestabilidad política del sexenio revolucionario pasó obras. Se reanudaron nuevamente para que el edificio albergara la exposición del cuarto centenario del descubrimiento de América. En 1896 se abría al público el nuevo edificio como Palacio de Museos, Archivos y Nacionales. A lo largo del siglo XIX entran 100.000 nuevas obras. La Biblioteca Nacional se convierte en el primer centro hispánico de la cultura escrita. Con la Segunda República se hicieron importantes reformas. Se abrió a un público muy amplio y se aumentaron las publicaciones y exposiciones. Durante la Guerra Civil, la biblioteca sufrió durísimos bombardeos, pero la mayoría de sus tesoros se salvó de los desastres de la guerra. Un día el río pasó, ay Carmela. La gran entrada de materiales aconsejó ampliar la biblioteca a partir de los años 50. En los últimos años, la Biblioteca Nacional ha hecho un gran esfuerzo para sintonizar con su tiempo.
En 1991 cambia su estructura y se transforma en organismo autónomo, destacándose así el rango emblemático de la institución dentro de la cultura española. Este cambio jurídico permite imprimir un sentido de modernidad a la Biblioteca Nacional y ampliar sus servicios e instalaciones. En 1992 finalizan las obras de acondicionamiento y la construcción del nuevo edificio de Alcalá de Henares. La Biblioteca Nacional se convierte en un gran centro de transferencia de la información y vuelve a ser el núcleo de la cultura hispánica. Se inicia una política de apertura cultural a todo el mundo. Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema los grandes temas de la literatura, el amor, el viaje y la muerte. Todos los autores buscan su voz propia, todos pretenden ser originales dentro del proceso creativo, pero hay una serie de componentes, una serie de temas, una serie de características que compartan todos ellos. Hoy lo vamos a averiguar. Nos acompañan Carmen Silva, escritora y periodista. Bienvenida. Gracias. Beatriz Russo, escritora y filóloga. Es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, gracias. José Ignacio Serra, artista plástico y escritor. Bienvenido. Muchas gracias. Francisco Romero Maroto, poeta y cirujano ocular. Bienvenido. Gracias. Enrique Gracia Trinidad, poeta y gestor cultural. Es un placer tenerte aquí. También es un placer para mí, gracias. Y José Luis Escudero, profesor y poeta. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Bien, como hemos comentado, el tema es sugerente, amplio, diverso y vamos a ver qué nos aportan cada uno de nuestros contertulios. Carmen, acabas de publicar una obra que, si no recuerdo mal, lleva por título La regresión. ¿Cuál es el tema fundamental de dicha obra? Bueno, el tema de dicha obra es una parte, una vivencia y otra parte novelada. El tema es la regresión, indiscutiblemente la muerte. Es una investigación de lo que va detrás de la vida, o sea, de lo que podemos suponer que viven los muertos. O sea, esto parece una redundancia, que es la vida de los muertos, pero es la vida de los muertos lo que yo quiero tratar en esta obra. Pues muchas gracias. Otro de los grandes temas, el amor, el desamor. Beatriz Russo, hemos dicho antes que eres escritora, que eres filóloga, pero además desarrollas otros muchos quehaceres, eres una persona polifacética, trabajas también distintos géneros literarios. Sin embargo, una constante se repite en tus libros, el amor y quizá el desamor. ¿Por qué? Bueno, quizás porque tengo una herencia un poco romántica de la vida y creo que uno de los pilares fundamentales del mundo, de la sociedad y de todo lo que nos rodea es el amor y el desamor, porque creo que no hay amor si no hay dolor. Entonces es un poco una antítesis del amor, el desamor, pero es lo que conlleva todo el proceso amoroso y me encanta tratarlo, sigo tratándolo. Enrique Gracia Trinidad. Hemos dicho antes que eras poeta, gestor cultural, que habías trabajado distintos géneros literarios. Parece ser que en tu obra lo que permanece siempre es un deseo, una búsqueda, el intentar encontrar un camino. ¿Qué camino y hacia dónde? Pues casi ciñéndonos al tema de hoy, el camino en sí.
no hacia ningún sitio, ¿no? Lo importante es navegar o es caminar. Si alguien se empeña en decir que hacia dónde, tendré que decir como Carmen Silva, hacia la muerte. No se camina hacia ningún otro sitio. Es un camino iniciático, bueno, pero también final, ¿no? Porque ese es el último destino. Con todo el optimismo del mundo, ¿eh? Una cosa es decir la muerte y otra cosa es ser pesimista. De eso nada. Francisco Romero Maroto. Le hemos presentado como cirujano ocular, pero ante todo él se siente poeta y como tal ha alumbrado una serie de libros de poesía. Creo que la constante en esos libros, el tema que aparece de manera más generosa es siempre el amor, pero también acicalado con unas gotitas de amargura, de acritud, de desamor. ¿Por qué? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz, de que el amor conlleva también un dolor, que es una dualidad, ¿no? Pero también creo que el amor puede no doler. En uno de mis versos digo, busca una escalera de paciencia buscando tu alma donde el dolor no duela. Es decir, yo creo que cuando haces una búsqueda interna, una búsqueda más profunda, el amor no llega a doler. Y eso es lo que estoy haciendo, una búsqueda interna, a través del amor. José Luis Escudero, muchos años enseñando historia, enseñando literatura, y entonces descubrimos una vocación que nos lleva irremisiblemente a editar ese libro, ese primer libro, un libro de madurez. ¿Cuál es el trasfondo de ese libro? Bueno, en primer lugar, una aclaración. Muchos años enseñando en el mundo de la educación como profesor de historia. La literatura, digamos, es un mundo al que me he aproximado no desde la docencia, sino desde el aprendizaje de lo que te han enseñado otros, de lo que te han enseñado los libros, de lo que uno va descubriendo. Digamos que el motor de la escritura, evidentemente, es perfeccionar un principio donde comienza una expresión carente de profundidad y que aún no dominas y la intentas llevar, la intentas hacer trascendente, que eso permanezca. Y fundamentalmente, puestos a decir la obsesión del creador, en este caso mía, yo creo que de alguna manera todos manejamos una o dos obsesiones, pues probablemente podría ser precisamente ese viaje de la vida a la muerte y recuperar la memoria de lo que ha sucedido y en todo caso rememorar todos los episodios, se complementa un poco con lo que ha dicho Carmen, es decir, también de alguna manera yo pretendo hablar de los muertos que están vivos, que viven ya ajenos a tu existencia y que un día compartieron el camino contigo. Y eso es un poquito también lo que intento reflejar en mi obra. Bien, una vez hecha la presentación, planteada la primera cuestión, yo invito a todos los contertulios a que intervengáis cuando lo consideréis oportuno. Yo dejo sobre la mesa una cuestión. Decíamos al comienzo que todos los autores pretenden ser novedosos, originales. Es casi un condicionante del mercado. Tenemos que decir cosas que no han dicho otros y mejor dichas. Tenemos que intentar comunicar con esos lectores potenciales que tenemos, procurando ofrecerles algo sugerente. ¿Es así? ¿O esto es todo impostura y es un montaje del marketing cultural y editorial? Bueno, yo personalmente pienso que sí, que efectivamente es así. Es más, en la contraportada de mi libro, creo que es en la contraportada o en otro sitio, ya digo que creo que soy la primera persona que se atreve a decir que recuerda haber tenido otras vidas. Entonces, ahí creo que hay una novedad, puesto que soy la primera persona que se atreve a decirlo. Estoy en la investigación, totalmente en la investigación de después de la muerte. Es más, mi próximo libro que estoy preparando de poesía se titula Eternidad y es precisamente el periplo que sigue la persona después de haber muerto, hasta llegar a la luz, como le llama. Creo que esto ya es tratar una novedad, es dar algo, porque normalmente la gente no se ha atrevido. Pero es que, ¿por qué no se han atrevido? Pues muy sencillo, porque en el momento que tú dices que recuerdas algo, que recuerdas haber vivido otras vidas, te tratan de loco. Y entonces para vivir necesitas que te consideren cuerdo, porque si no, no puedes vivir. Entonces quieres evitar el que te cuelguen el cartelito de esta persona está loca, esta persona...
no rige. No, señores, no. Hay muchas personas, muchas, que recuerdan haber vivido otras vidas, pero no se han atrevido jamás a decirlo. Es un atrevimiento muy grande por mi parte. Yo lo recuerdo. Hombre, no lo recuerdo, lo recuerdo como una nebulosa. Que se hayan atrevido a decirlo ha habido muchos. Otra cosa, a lo mejor que no se han atrevido a decirlo en poesía. No, en poesía no. O en el texto que tú hayas escrito. Pero de eso se viene hablando continuamente. Que lo recuerdan. Desde la antigua Grecia. ¿No? Es decir, yo creo que el tema de las reencarnaciones No. es un tema que está muy ampliamente tratado en la literatura, desde Elizabeth Kubler-Ross a Brian Weiss. Sí, Son por gente, supuesto que quiero está decir, tratado en la literatura. En mis poesías hablo de la muerte. Pitágoras hablaba de eso, creo. Claro, Platón. es decir... Pero cítame a alguien que haya dicho, yo recuerdo haber vivido en otro mundo diferente al humano, o sea, en otra dimensión. Y he sido vegetal, he sido una flor. Todos los personajes que salen en las novelas de Brian Weiss recuerdan otras vidas. Es una especie de terapia la que él hace. Y las bibliotecas norteamericanas están llenas de miles de casos. Quiero decir, Ross, claro, antes de dedicarse al hecho de la muerte como tal... Pero otras vidas, no una vida vegetal. No, otras vidas. Es decir, hay casos de gente que ha ido, que los han llevado bajo las cenizas del Vesubio y han dicho cómo estaban las habitaciones, dónde había una muñeca, cómo todo. Claro, son pruebas palpables de otras vidas. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que evidentemente tú dices que has vivido otras vidas, o le dices a otra mujer, yo te he conocido a ti antes, ¿no? Y te tildan un poco de loco, ¿no? Te dices, coño, que este quiere ligar, ¿no? Viene muy bien el ejemplo del que partimos para un poco apoyar la tesis que quiero exponer, y es decir que casi todo está prácticamente contado. Es decir, temas sobre los que ha tratado la literatura los tenemos, se hayan vivido o sean fantaseados, inventados, predichos antes, tipo Julio Verne, de que luego llegaran las realidades. Mi tesis es todo, casi todo. No voy a ser absolutista tampoco en este caso, casi todo está contado. El autor, y yo creo que es un poco la pregunta que nos planteaba Basilio, lo que puede hacer es intentar poner un pequeño matiz sobre una tradición, sobre una larga tradición cuyas bases están pues muy bien cimentadas en Occidente o en Oriente, y entonces lo que tienes que hacer es leer, releer y en todo caso aportar ese granito de arena, ese matiz, encontrar tu voz o por lo menos intentar aportar. Desde luego es muy difícil, es cada vez más difícil para el ser humano, igual que es difícil batir un récord a la hora de hacer un salto, es muy difícil salir con un poema y decir que has aportado grandes novedades o grandes cosas. La osadía de la mayoría de los escritores, seguramente caeremos todos en ello, es cometer el error de creer que estamos descubriendo el Mediterráneo. Lo ha dicho Basilio, es una osadía, realmente es una osadía. Perdona, Enrique, pero yo... No hay originalidad en este momento, prácticamente cero. Yo creo que sí es original. Es decir, yo no he querido decir que yo sea la primera que hable de la reencarnación, Dios me libre de semejante disparate, no. Pero la gente, sí soy la primera que se atreve a decir que yo recuerdo haber sido una flor. Bueno, todavía se te ven matices. Muchas gracias. Se te ve la clorofila. Oye, Carmen, pues no te quepa la menor duda de que hay matices, porque a una persona que ha vivido en un reino vegetal le encanta lo vegetal. Y yo tengo en mi casa ahora mismo, en el salón de mi casa, 27 plantas de interior. ¿La riega tu marido? No, la riego yo. No, lo que a mí me parece estupendo de Carmen es que está tratando de dar un sentido positivo de la muerte, una esperanza. Es decir, a mí me parece muy bien. Creo que la muerte es parte de la vida, ya nacemos con la muerte a cuestas. Pero yo que he estado un poco, porque no sabía de qué iba este debate, leyendo un poco sobre la muerte que han escrito los poetas, es terrible. Es decir, todo es un sentido trágico de la muerte. Es que realmente que hablen de la muerte en positivo, con alegría, esperándola, como hablaba Santa Teresa, cuando decía vivo sin vivir en mí y tan larga vida espero que muero porque no muero. No he encontrado prácticamente nadie más. Ella y algún verso mío. Nada más. Claro, pero es que los versos de Santa Teresa se refieren a la creencia de un mundo espiritual. Y sin embargo, lo que yo me estoy refiriendo no es a un mundo espiritual, no es al alma, es a la transformación de la materia, que la materia se transforma, que no somos siempre humanos.
Unas veces somos humanos y a través de las transformaciones es cuando llegamos a ser humanos. En todo caso, el tema de la muerte, que yo lo he comentado al empezar, parece no tanto un tema de la poesía o de la literatura, que es un poco de lo que hablamos, sino una causa, un porqué. Hay unos experimentos, el médico lo sabrá, de Meissner, me parece que es, sí. Cuando hace los experimentos de la respuesta galvánica con las palabras de muerte y de repente en 50 palabras 20 de muerte y 30 neutras, y aquellas 20 producen una reacción galvánica tremenda. Es decir, vivimos ante el espectro de la muerte. Cuando recordamos es que queremos recordar, cuando escribimos es que queremos dejar memoria, cuando amamos es que estamos haciendo el carpe diem, aprovechar el momento. Es decir, la muerte está presente en toda manifestación literaria. Sí, yo tengo una pregunta que me gustaría haceros. Estos días he estado pensando mucho porque a mí el tema de la muerte no me afecta en absoluto porque realmente no tengo ningún miedo a mi muerte. Tú no te vas a morir a mi muerte, nunca. Yo soy eterna. Se puede no tener miedo a la muerte, no es necesario. No, yo tengo miedo a la muerte de mis seres queridos, pero la mía propia no. Realmente sí que creo en una transformación, pero tampoco... No es miedo a la muerte, eso es miedo al dolor y a la tristeza, a quedarte solo. A la tristeza, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Es Miedo a la muerte. quizás ese... No sé, ¿para qué? ¿Por qué? A la falta de afecto de los seres queridos, pero realmente la pregunta era... siempre he pensado que cuando yo era pequeña quería ser escritora y decía, yo es que quiero figurar en los libros de literatura de mis generaciones posteriores, ya cuando era pequeña. Digo, empiezo bien. Y a lo largo de estos años en los que me he involucrado mucho más con la literatura, sobre todo con la poesía, aunque yo iba para novelista, pero me sedujo y no he escapado todavía. Entonces, realmente, si nosotros creemos que cuando nos morimos y se acabó, ¿para qué tenemos ese deseo de perdurabilidad de nuestra obra si cuando nos reencarnemos o no nos reencarnemos no vamos a volver a reconocernos? Yo podría haber sido perfectamente Virginia Woolf, pero yo no me reconozco porque yo no tengo ninguna pista que me haga suponer que yo era Virginia Woolf. Entonces, ¿de qué me sirve que Virginia Woolf como ego? Hablo del ego del poeta, porque la vanidad del poeta es lo más exagerado que he visto en mi vida. O sea, los poetas somos absolutamente... Igual mucha gente dice, no, yo no soy vanidoso, pero yo creo que el acto ya en sí de hablar de tus experiencias personales y de poner en la mesa, esta soy yo, porque es dificilísimo. O sea, hay cosas que decimos que siempre tenemos la justificación, no, esto es mentira, yo no, me lo he inventado, pero... Vanidad y desvergüenza. Y desvergüenza, nos Pero muy desnudamos, es un striptease sentimental, es un striptease tan apabullante. Y lo decimos, y yo ya he terminado por perder miedo a la vergüenza, no tengo ningún tipo de vergüenza poética, ni tampoco de tabúes. Y bueno, mi pregunta es esa, ¿para qué...? Pues yo creo que es un acto, aunque sea un acto laico de salvación, es decir, uno cuando intenta escribir intenta atrapar y dar sentido al caos que le rodea en la vida, intenta organizar un mundo, intenta por un momento captar y concentrar todo el instante y toda la eternidad, que es otra de las obsesiones con las que juego en mi obra, para intentar comprender y para no desorientarse. Y de alguna manera, independientemente de las vivencias, no vivencias, creencias o increencias de cada cual, yo creo que si es consustancial al ser humano, ese afán, esa aspiración o ese sueño de eternidad que por un momento se nos ocurre y que, bueno, muchos en función de ese sueño, de ese afán, de esa religión, o de esa increencia o de esas plantas, hacen porque lo que está claro, yo creo que está claro, es que vida y muerte van juntas. Yo, hablando un poco de los experimentos que decía Enrique de Meissner, que así que salen palabras de muerte, pues la gente tiene unas reacciones fisiológicas exageradas. Claro, es decir, decía Epícteto que el origen de todas las miserias del ser humano no es la muerte, sino el miedo a la muerte. Es decir, yo creo que la muerte es esa gran desconocida. Y es esa gran desconocida y se tiene ese miedo pues porque es imposible no tenerlo. Es decir, tú te coges la religión católica o te coges el budismo, cuando te dicen cuando mueres que entras hasta que te reencarnas, que entras en el periodo del bardo, que puede ser hasta un animal, y claro, ¿cómo no vas a tener miedo a la muerte, no?
entras con la religión católica y te dicen que la muerte es para purgar tus pecados, que vas a tener un juicio. ¿Y cómo no vas a tener miedo a la muerte? Yo creo que la muerte hay que amarla, creo que hay que buscarla y creo que hay que pintarla de otro color mucho más bonito, que es como realmente creo que es. Sí, pero en este sentido, si me permitís brevemente, es curioso cómo el coloquio se ha decantado por uno de los grandes temas literarios, ¿no? La muerte, cuando todos los críticos nos dicen que los temas realmente consolidados son el amor, la búsqueda, la vida, y la muerte aparece como un tema secundario. No obstante, lo que está claro es que en este coloquio y con estos autores la muerte se convierte en tema absolutamente importante, prioritario y trascendente. Quería plantearos, la muerte se puede efectivamente analizar y ver desde muchos prismas, enfoques diferentes. Es curioso que os estáis decantando por el más radical, por el que implica la desaparición o la transformación. Pero tú hablabas antes, Paco, de otros puntos de mira respecto a la muerte, otra forma de sentir la muerte de manera más benigna, incluso, ¿por qué no?, de manera metafórica, porque estamos cayendo en un tópico, en el tratar la muerte como se espera que podamos analizarla, es decir, como la desaparición, especialmente como creadores, pues parece que nos da miedo dejar la obra y desaparecer, pero esa muerte entendida desde el punto de vista romántico o erótico tiene connotaciones realmente diferentes. Bueno, yo creo que llegan a ser connotaciones espirituales, es decir, yo creo que la muerte no es un acabar, creo que es un comienzo, creo que debe ser de una belleza impresionante, que es difícil describirla aquí, y bueno, yo creo que hay que vivir la muerte todos los días para amarla, Decía Maupassant que el hombre que le enseña a otros hombres a morir, al tiempo les está enseñando a vivir. Yo creo que la muerte es la gran desconocida. Yo quiero que este médico me trate cuando esté a punto de estirar la pata, ¿eh? Le daremos mucho cariño y comprensión. Hay algo de lo que ha dicho Basilio que a mí me preocupa profundamente y que quiero dejar aquí sentado, aunque se rompan algunos cristales de las copas. Y es el viaje, el amor y la muerte. Viaje y muerte lo relaciono con bastante facilidad, ¿eh? Y todo lo que ocurre en la vida lo relaciono con la muerte sin angustiarme por ella para nada, ¿eh? Es un tema aparte. Pero lo del tema del amor yo quiero romper la lanza definitivamente. Para mí, el amor no es un tema fundamental, como se ha dicho, de la poesía. Es un tema más, pero no el fundamental. Cogemos, además lo he estado haciendo antes de venir, precisamente por pura curiosidad. He cogido las obras completas de Antonio Machado. ¿Alguien duda que es uno de los grandes poetas del siglo XX? Antonio Machado, un gran poeta español al menos, ¿no? Poemas de amor, lo que se entiende por amor, muy pocos, muy pocos. Pero si tú miras el trasfondo de todos los poemas de si empezamos Machado, con eso, hay un gran amor que detrás hay amor, sí, no, pero yo hablo es que cuando la gente dice, uy, tú debes ser, estamos confundiendo la palabra romántico, uy, tú debes ser muy romántico porque escribes poesía, dice, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. El romántico es rebelde, pasional, viajante, porque está huyendo de la realidad dura, una serie de cosas, pero no es el de que te quiero mucho, chati. El que te quiero mucho, cariño, eso es un poema de enamoramiento o de desamor, como decía Beatriz, ¿no? Sí. Pero lo que no es el eje fundamental de la poesía. Creo que eso es un malentendimiento falso romántico del público que debemos romper. Sí. Bueno, pero es que tú estás hablando efectivamente, y es cierto, y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero es que el tema del amor es el tema que utiliza todo, vamos a llamarle un poco el falso poeta, el que escribe 4 poemas en su juventud, enamorado, y entonces escribe poemas de amor. Y por eso se dice que el amor es el tema más importante. Hace falta ser un poeta, vamos a llamarle ya con cierta solidez, para atreverse a hacer poemas a cosas que no son sentimientos. O sea, cosas, pues hacer poemas a la mesa o hacer poemas a la cebolla, ¿no? Como ya se ha hecho, ¿no? Todas estas cosas. O sea, hace falta. Y por eso el amor es lo que trata todo el mundo, vamos a decir, con un nivel poético un poquito más... Y también los grandes poetas. También. Que duda cabe que acabas de citar solapadamente a Miguel Hernández. Miguel Hernández tiene unos grandes poemas de amor y también unos grandes poemas de otras muchas cosas. Políticos. El problema es identificar amor con poesía.
Mi respeto porque hagas poemas de amor, Beatriz. Mi No, respeto cuidado. porque lo hagas. Todos los hemos hecho alguna Yo vez. hago respetos de muerte, yo hago respetos del más allá, yo hago respetos Y de no sé objetos, qué más. del mar, no, quiero decir muchas cosas. Lo que pasa que es que le estáis dando al amor como si todo el amor fuera un amor sentimental. Claro. El amor es una cosa del alma, el amor no se le pueden poner adjetivos. Es decir, lo mismo es el amor a Hernández cuando le hace la nana el poema a la cebolla porque su hijo está pasando hambre, que no tiene que comer, que cuando uno le hace un poema a la muerte, que cuando Machado está desgarrado y dice, ya te llevaste, Señor, lo que más quería. Es decir, todo es amor. Yo creo que el amor es el sentimiento último que existe en la vida, es decir, hay otros, iras, codicia, envidia, miedo, pero el último sentimiento yo creo que es el amor. Claro, no identificarlo con el amor romántico, porque entonces llega a ser empalagoso, llega a ser... Esa es la idea. No, claro. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea. El amor efectivamente es amor hacia toda una serie de cosas, porque tú amas, hay unos amores diferentes, Claro. completamente diferentes. Incluso yo tengo uno de mis libros que titulo 23 formas de hacer el amor, y todo el mundo ha pensado que era un libro erótico. Yo me sé más. Y no es un libro erótico, no es un libro erótico. Todo el mundo lo ha tomado. Tal. Yo lo puse porque, aparte de poeta y de todo lo que sea como todos los demás, pues soy negociante. Y entonces yo sabía que vendía mucho más un título que pusiera 23 formas de hacer el amor que 23 formas de sentir amor. Una poeta negociante, me preocupa Sí. muchísimo. Es que yo no vivo de la poesía. Lo que yo De la sí- poesía se vive, pero no se come. No se come, bueno, pero como yo tengo que comer, porque ya he dicho antes que tengo 5 hijos y los he tenido que sacar adelante, pues yo tenía que comer de donde fuera, ¿no? Y entonces es mucho más rentable el hacer un título que enganche pensando que son eróticos y luego no son nada eróticos. Ya, yo quería porque hacerle- son formas de sentir amor. Perdón, yo quería hacerle una pregunta a Beatriz. Tú que ibas para novelista y que luego te enganchó la poesía, evidentemente por el título de un libro tuyo, que me hace mucha ilusión leer, veo que, bueno, pues que hay un amor ahí. ¿Cómo empezaste a escribir por amor? ¿Por desgarro? ¿Por abandonos? ¿Por miedos? ¿Cómo? No. ¿Qué te llevó a escribir de amor? Yo siempre he estado enamorada. Qué De hecho, maravilla no haber dejo llegado tan nunca de tarde. estar enamorada, pero yo no concibo el amor solamente como amor hacia una pareja. Yo siento amor por mis amigas, siento amor por las cosas bellas del día, por un amanecer. Eso es muy En eso bonito. soy un poquito cursilona, pero es cierto, sigo manteniendo Pequeñas ese amor. cosas, pequeñas. Hay días Pero a que me veces te levanto, enamoras de un bolígrafo pero de y cualquier no es nada tontería. cursi. Pues a mí me encanta, incluso culinariamente reconozco que me enamoro de muchos platos que como. Yo creo que ese no vayamos sentimiento por es ahí. Me general. enamoro Yo y creo que digo, ese sentimiento es general. Sí, y de muchas cosas de la vida. Realmente no es el amor de Cyrano de Bergerac, es el amor realmente pues hay días que es que lo siento en el cuerpo y me levanto y digo, qué sol hace, qué lluvia, qué lo que sea. Pero eso es un amor interno, espiritual, Sí, eso es otra historia. pero los amores exteriores son circunstanciales, están en la vida Es de lo una mismo, persona Lo para... otro es solo un ejemplo, pero es lo mismo. Sí, son amores que van apareciendo a lo largo del viaje, que es la vida, y cada uno tiene su papel. Entonces yo pienso en las relaciones anteriores y todas para mí han sido un aprendizaje, sean Sin negativas duda, o positivas, sin me da duda. igual. Pero yo digo, esta persona apareció en mi vida para algo. Realmente me hizo polvo, pero realmente necesitaba que me hiciera polvo. Creciste, seguro. Sí, es una Lo evolución, es buscaste un tú, viaje sin con duda. una meta que es, bueno, puede ser la muerte o el más allá, da igual, o algo cósmico. Pero realmente me mueve el amor por eso, porque amo la belleza. Ya. Y para mí el sentimiento supremo del amor es la belleza. Ese tema precisamente estaba haciendo una reflexión sobre eso que quería compartir con vosotros. Es decir, estoy de acuerdo con Enrique en que, claro, lo que se suele llamar normalmente amor, ese uso y abuso de la palabra para definir pues al poeta y que ese es el tema mayoritario, evidentemente no lo comparto. Ahora, si amor busca o tiene detrás creatividad, un poco en la línea de lo que Paco mostraba, pues estoy bastante más de acuerdo. Igual que la palabra belleza, ¿qué persigue el arte? ¿Qué persigue un cuadro? ¿Qué persigue un poema? Persigue un tipo de belleza que es una belleza estética, es una belleza, me atrevería a decir metaestética, que va más allá de la belleza formal. Sí. Los cuadros, las pinturas negras de Goya, por ejemplo, desde un punto de vista metaestético, lo podemos definir como bello, y sin embargo, la mayor parte vamos a decir, los usuarios o de la gente que observara esos cuadros nunca dirían que tienen belleza. Entonces, lo desgastado de estos términos que al incorporarlos al mundo del arte, tanto belleza como amor, yo creo que para ser serio pues tienen que tener una categoría
un poco lo que hablabas, El gozo. distinta. El El gozo. gozo, sí. De todas maneras, acabas de nombrar otra palabra que yo suelto encima de la mesa y si explota, que explote. Vamos a ver. Para ser serios, ha dicho. Yo eso es algo, Es que algo es muy- que muy no serio. puedo resistir. Es muy serio, Los José Luis. poetas españoles, americanos y anglosajones y de todo, están, la mayoría de ellos, y sobre todo, al menos en España yo lo noto así, Sí. y en América Latina, absolutamente serios, absolutamente dramáticos, absolutamente Sí. fundamentales. Nos hemos cargado el sentido del humor. Hay muy poquito sentido del humor. Y yo creo que hay que reivindicar un poco este asunto. yo Sí, yo estoy de creo que acuerdo sí. contigo. Porque nos hemos puesto muy serios, muy fundamentales. Sí. Somos como muy importantes. Mentira. Sí. Lo único que pasa es que escribimos y como somos vagos, lo hacemos cortito. Pero nada más. Mira, yo algún tema de humor, como decías, tengo aquí un poema de Alberto Cortés que decía: arriba la vida, no hay fracasos ni derrotas que de algún modo no se puedan asumir. Aunque de pronto nos quedemos en pelotas, hay que seguir. Bueno, pues ya El humor, la un ironía, poco de- la alegría, el estudio desenfadado del mundo. ¿eh? Lo humorístico o lo irónico no es lo contrario de importante o de serio, no, es otra cosa. El No obstante- humor también es muy serio y trata de cosas muy serias, Es que, uf. pero de otra manera. Eso, Pero yo eso no no estoy sería un muy de tema, acuerdo, ¿no? ¿eh? Sino que Claro. sería una forma. Pero Claro. que yo no estoy muy de acuerdo que sí hay poesía de humor. Muy poquito. menos. Yo creo que Muy más poquito. trascendental, más de sufrimiento, más de búsqueda. Y bueno, yo creo Se han que... creído lo de que se canta lo que se pierde y todo el mundo a perder. Y ya, claro. Quería Lo digo por lo del interrumpiros gozo. para darle un golpe de timón al tema. Efectivamente, hemos coincidido todos en que los grandes temas suelen ser comunes a todos los creadores, pero podemos caer en un terreno peligroso, el de los tópicos. No solo el de repetirse, sino el de adoptar ciertos estereotipos como lógicos, como inamovibles. Dentro de esos tópicos literarios, volviendo de nuevo, retomando el tema inicial, está, por ejemplo, el tópico de la muerte, concretamente el que llamamos memento mori o recuerdo de la muerte. ¿Ese recuerdo es real o es parte del proceso de recreación que hace el creador del contexto literario y del mundo cotidiano? Bueno, yo siempre he pensado que el amor de verdad, tiene que ser con una persona que te corresponda. Que en el momento que esa persona no te corresponde, ya no existe amor. Yo no estoy de acuerdo. No Yo puedo sí, estar de acuerdo vamos, con eso. yo no estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo conmigo, pero yo pienso que tú, el otro ya, el desamor, querer a una persona que no te quiere, yo todavía no lo he podido entender. Seré muy egoísta, pero a mí si no me quieren, se puede Yo ir me por otro gustaba lado. mucho una frase de Deepak Chopra que decía: solo pueden amar aquellos que no necesitan ser necesitados. Yo creo que el amor incondicional, sin que te quieran, es muy bonito. Parece precioso. Yo lo he vivido varias veces y me parece muy bien. Yo lo he Ahora ya vivido espero que me siempre. toque la otra parte. Hay un, Pero punto, bueno, hay un punto masoquista en estas Yo lo he cosas. vivido Siempre es siempre. muy Es importante. posible. ¿eh? El creador, por Claro. principio, es masoquista. claro, Claro si no, que no lo es. creas. Necesitas dolor, necesitas yo te- sí, Sí, dejarlo. porque regodearte en Yo toda tengo esta muchos miseria... más No, poemas de cuidado, yo desamor. te dije antes en mis versos que levanta una escalera de paciencia para llegar donde el dolor no duela. No es un camino fácil que el Claro, dolor no claro, duela, pero bueno, está ahí, es posible Pues a conseguirlo. mí me encanta el dolor. Yo debo ser un poquito ¿Ves? extraña. Un poco pero- masoquista. Masoquista. No, Quiero masoquismo, decir, es que el realmente- dolor en pequeñas Psíquicamente hablando. cosas, en No, no lo pequeñas es, dosis no puede lo es. ser, pero pásate una semana deprimida o llorando por un amor, por Dios, Sí, qué pero es aburrido. necesario. Yo creo que es la dualidad. Yo creo que no. La tristeza Bueno. y la alegría son necesarios en nuestra existencia. Claro que sí, Es hasta- otra hasta vivencia más. cierto Es una punto, vivencia. sí. Te Y tienes hace- que tener la capacidad suficiente como para ver que la tristeza es un sentimiento más. Sí, Y en sí. vez de ser miserable y estar todo el día, "Oh, estoy triste", pues intentar buscar la salida. Lo y- que pasa es que es mucho más rentable. El Ser- dolor y estar la contentito. tristeza es mucho más rentable artísticamente hablando, suele ser más rentable que la alegría en general. Pero aun en poemas o en textos o en obras de arte impresionantes, y que dices, esto es para morirse, no son para morirse. Yo estoy recordando ahora de memoria un poema cortito, no os preocupéis, de Jaime Gil de Viedma, que está viendo desde su deterioro, cuando él sabe que se va a morir ya, porque lo sabe, desde ese deterioro está viendo qué pasaba en la vida y dice que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Sí, sí. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería,
y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Y sin embargo, él sigue viviendo, y sigue escribiendo, y sigue queriendo a sus amigos, y todo esto. Pero él ya es consciente, es decir, ha llegado a esa conciencia absoluta y a partir de ahí sigue adelante. Yo creo que... Parece uno de los mejores poemas de la lengua castellana, ¿eh? Yo creo que cuando hay un amor interior, cuando hay un crecimiento, la persona podrá morir a una edad avanzada, pero siempre joven. Yo creo que el envejecimiento es una cosa un poco mental, es un poco una cosa del alma. Oxidación. Bueno, yo creo que la alegría, yo creo que la vida está dentro de cada uno, ¿no? Y que se puede vivir la vida con una alegría y con una fuerza igual a los 70 que a los 80, que a los 90. No es una cuestión de juventud, es Claro. peligroso identificar juventud con felicidad, ¿eh? No, no, Porque somos mucho más tiempo mayores que jóvenes. Permitidme, voy a insertar otro de los tópicos literarios. Ahí va En ya. este caso le corresponde a Beatriz. Coligo Virgo Rosas, es decir, corta las rosas, doncella. Este tópico se refiere a la necesidad de aprovechar en todos los sentidos la lozanía, la juventud, es decir, una exaltación de la belleza física en todos sus sentidos. Es así, Beatriz, porque tú hablas de amor, hablas de desamor, pero sobre todo lo circunscribes a una etapa temporal, una etapa vivencial muy determinada, el comienzo del descubrimiento del amor, en todos los enfoques, puntos de vista y estados. ¿Eso es una necesidad, un imperativo o es un tópico? Es una necesidad. Yo principalmente necesito la belleza en mi vida, en general. Y la belleza no quiere decir que yo elija, pues no sé, las personas con las que he estado que sean Adonis o algo así. Yo he visto belleza en una nariz superlativa. He visto belleza en cosas que son absolutamente antibelleza, antiestéticas para otras personas. Pero yo realmente para escribir, necesito inspirarme con belleza. No puedo escribir si no hay belleza a mi alrededor. Las veces que ha habido días planos, que no he visto nada, pero es un estado interior, porque cuando no ves belleza es porque interiormente no estás predispuesto a ver la belleza. Entonces te cierras de alguna manera. Y realmente ha habido momentos, suelo inspirarme mucho con obras de otros poetas. Es una de las cosas que me gustaría que se consiguiera algún día en la poesía, que hubiera una interactuación entre los poetas y no estuviéramos como no te lo dejo leer porque a ver si me copias la idea, sino que realmente hubiera una interactuación. ¿Tú qué estás escribiendo? Por ejemplo, Iñaki es uno de los poetas que yo más admiro y lo tengo aquí al lado. y yo confieso que cuando he abierto algún libro suyo me bastaba solamente leer 5 versos para que realmente me entrara la inspiración y la fuerza para escribir y continuar, aunque fuera una novela frívola o cualquier episodio sin importancia. Y realmente... Eso es una maravilla, porque incluso hay escritores, y sobre todo poetas, que dicen que no, yo no leo porque me influye. Bendita influencia, Pues si lo que hace claro. falta es que te Bendita influya. influencia. Claro, cuanto más rico seas en saber... Está muy bien, y eso del evidente. intercambio me gusta esa ¿Te idea, gusta a sí. ti el...? Sí, yo- Te pasaré mis obras completas. Lo de captar, coger el momento, apurar las rosas, evidentemente es una manera de intentarse aferrar a esta vida ante la referencia de la muerte. Con vuestro permiso lo intenté y juntando las dos preguntas y juntando un poco el motor que he intentado guiar mi libro Bancos de Niebla, he dejado dicho en el poema, yo creo, pues las dos preguntas, insisto, que has formulado. Recuerdo. Poco antes de morir recordó el primer beso y que le acompañó toda su vida. Poco antes de morir reconoció a su muerte, que lo llamaba tibia hasta la tierra y para nunca. ¿De qué se acuerda el personaje en el momento de morir? Se acuerda del beso, intenta captar el instante, la belleza. Una de las reflexiones poéticas, más que reflexiones poéticas, una de las poesías que más me ha impresionado a mí es Flores de plástico, de José Hierro. De su obra El libro de las alucinaciones, en la que yo creo que interesantísimo para todo lector de poesía en castellano.
es hablarle desde muerto, y unimos de nuevo el tema que nos plantea Carmen, una persona muerta que ya ha vivido todo, que sus hijos le llevan sus vivencias y las reflexiones, digamos, la forma de ver la vida ya cuando se ha consumido es un paso más allá del de Gil de Viedma, sin llegar a la transformación en flores, pero me he acordado precisamente de esa realidad. Solo un matiz también a lo que decía Carmen, aunque se vaya un poco de lo poético literario, ¿no? Amar es maravilloso que se ha correspondido, estoy yo más en la línea de lo que ha dicho Paco, es decir, el sentimiento amoroso, el sentimiento creador, va más allá de cómo te vayan las cosas. Evidentemente, si todo es correspondido es maravilloso y con Paco también espero ser correspondido muchas veces. Yo quería Esto es una declaración de amor, casi, ¿eh? Yo me voy de aquí, yo estoy en medio. Yo soy receptivo a cualquier manifestación amorosa. No, quería un poco salir al paso de lo que ha dicho Beatriz y de lo que me ha parecido palpar un poco el sentimiento general de que el poeta o el escritor o el que hace su obra tiene ego, tiene su orgullo, quiere conocerla, quiere que la conozcan. Bueno, no me acuerdo cómo es el nombre de los Sansajid en la India, que escriben sus obras por la mañana y las rompen por la noche. Tengo aquí un poema precioso de Carlos Mondaca, de Chile, que dice: y pasar por la vida sin dejar una huella, ser el pobre arroyuelo que se evapora al sol, y perderse una noche, como muere una estrella, que ardió millares de años y nadie la vio. Yo creo... ¿Pero lo has leído en un libro, ese poema? Sí, de Carlos Entonces, Mondaca, que se está sí. tirando el moco. No, ni hablar. No, es que no. Eso es trampa. Es decir, yo creo que... Si escribe eso, que no lo publique. Claro. No, cuidado. Pero es que yo creo que también, de alguna manera, también queremos dejar un mensaje en la gente, un mensaje de amor, un mensaje de que puede haber otros caminos distintos para que no sufra la gente lo que está sufriendo. De una manera que reorganicen muchos pensamientos, muchos sentimientos. Yo creo que la gente sufre mucho. Decía Chekhov, cuando el hombre nace sigue por uno de estos tres caminos. Va a la izquierda y se lo comen los lobos. Va a la derecha y él se come a los lobos, o va hacia el centro y él se come a sí mismo. Es decir, yo creo que la gente necesita de cuando en cuando gente que los dirija un poco, gente que, y bueno, yo creo que ahí estamos los poetas, que ahí estamos los escritores, que ahí estamos los filósofos, yo creo que sí. ¿Qué tema? Y Bueno, especialmente claro. los poetas proteicos, manantiales a los que recurren a beber los otros creadores, como es el caso de José Ignacio Serra. Hoy se te han declarado dos poetas como, bueno, no solo admiradores y lectores, sino como también, en cierta manera, te están idolatrando, te están elevando no solo a la calidad o cualidad de creador, sino de inductor, de inspirador. Otro tópico literario, José Ignacio. Ubi sunt, ¿dónde están? Es la pregunta existencial sobre aquellos seres que formaban parte de nuestra vida y que por algún motivo han desaparecido. También es posible que se refiera a etapas anteriores de la vida del propio individuo o, recordando lo que nos decía al principio Carmen, otras posibles vidas anteriores del individuo. Tú retratas en tus obras esa desesperación, esa angustia existencial. Rememoras otras existencias, otros momentos más plácidos, posiblemente porque estaban también plagados de esas vidas, de esas influencias, de esas sensaciones. Realmente es tan angustioso vivir, pero sobre todo es tan terrible escribir, crear, parir una obra no solo de narrativa o de poesía, sino también plástica, como es tu caso. Ten en cuenta que cuando yo escribo también hay mucho humor por detrás. Y entonces, pero se te reconoce como un autor, insisto, maldito, terrorífico a veces. Sí, pero también hay que mucho humor detrás de todo angustia eso. existencial y literaria. Yo creo que el poeta también esconde muchas veces sus sentimientos con ironía en lo que dice. Quiero decir, muchas veces sus versos no dicen, no quieren decir o no retratan el estado anímico del poeta. A veces jugamos con eso. Y bueno, Y nos lo pasamos muy bien. claro, es que todo es invención, todo es creación. Sí, claro. Incluso nuestros propios recuerdos son creación también. Ajá. Y los transformamos para amarlos mejor todavía. No fueron así, seguramente. Bueno, ¿y qué? No, de todas maneras, y enlazo con la otra parte del tema, que es el viaje, si no iba a enlazar ya Basilio, pero vivir, nos pasamos la vida con el mundo creativo, la creación, buscando algo mejor,
o mejorar a alguien, o buscando el paraíso. Es decir, este es un viaje continuo en busca del paraíso, en busca de otra historia, en busca de otro tiempo mejor que pudo haber, ¿no? Esto es una constante. Es una constante y además es un tópico ancestral, la búsqueda del paraíso. O hacia adelante o hacia atrás, pero viajando en movimiento. El viaje sí es un elemento puramente literario y puramente poético. Hemos hablado de la muerte, del amor, pero fíjate con el viaje, sí, que es un poco el trasunto de todo. Pero no solo viaje hacia atrás o hacia adelante, es decir, una vez le preguntaron a Borges que qué le parecían los viajes espaciales y dijo que bien, porque todos los viajes son espaciales, cosa que muy ingenioso, pero en parte, y también como Enrique, no acabo de estar de acuerdo en que solo eso sean los viajes, porque a mí me parece que es un viaje en el espacio. Como el chistecito de Borges, ¿no? Pero el viaje que más me interesa y que creo que interesa más al mundo poético es el viaje interior. Es decir, no hay viaje que pueda hacer el ser humano que vaya a tener la dimensión, la deformación de tiempos que es el que tiene cuando uno hace una introspección. En el fondo yo creo que hay 3 o 4 maneras de hacer ese viaje interior y evidentemente porque esté el viaje aquí me parece muy apropiado. Puede uno viajar, pues, por ejemplo, a través del consumo de drogas, es una posibilidad. Puede uno darse a la filosofía o a la reflexión interior y me parece que la tercera forma, la forma estética de hacer ese viaje interior en busca de la belleza, y de nuevo enlazo con pues, el discurso de Beatriz y la pregunta que le hizo Basilio, ¿no? En busca de la belleza, es a través, bueno, tal vez por dentro del mundo del arte me he sentido más interesado siempre por la poesía y por la pintura, seguramente la música, seguramente pero poesía y pintura, por ejemplo, me parecen un entrañable viaje, sobre todo para el creador y para el lector, que es otro tipo de creación o recreación de lo hecho, ¿no? Ese viaje interior me interesa muchísimo más. Hay muchos tipos de viaje, pero por supuesto que, de hecho, cuando existe el viaje exterior, cuando uno se traslada, cuando uno va da la vuelta al mundo en 80 días o ya en unos instantes, lo que no deja de hacer nunca es el viaje interior que le acompaña en su viaje. El viaje es una búsqueda o una huida. En ambos casos se puede hacer sin moverse uno de su casa. Recuerdo, habréis hablado de poemas, yo no voy a leerme de memoria porque no lo recuerdo, pero sí recuerdo en uno de mis últimos libros, no sé si en el de Contrafábula o en otro libro último, en el que hablo de una persona que viaja sin salir de su cocina. ¿No? Sí. Porque en el fondo lo que está haciendo es viajar en sí mismo. Ese es el mayor de todos los viajes. Es más, incluso el que viaja trasladándose y luego habla de viajes, está hablando de sí mismo, está hablando de su viaje interior, que es el que lleva, uy, le he pegado al micrófono, sí, que es el que lleva a cualquier sitio. Yo quería comentar lo que ha dicho antes Carmen, de eso del amor correspondido y tal. A mí me parece muy bien. Yo me acuerdo de... No me acuerdo con eso tú. Sí, no, de quién lo decía, de quién lo decía, que nos pasamos media vida buscando a la mujer que amaremos y nos pasamos la otra media vida abandonando a la mujer que amamos. Yo creo que los amores tienen que ser, pues intensos, como decía Vinicius de Moraes, que sea infinito en cuanto dure, pero no tienen por qué ser largos en el tiempo, o duraderos, o no lo sé. Yo ahora voy a abundar un poco en lo que ha dicho Paco. Efectivamente, yo antes he dicho que el amor tenía que ser correspondido. Sí, el amor, vamos a llamarle vivido, pero sin embargo luego vivimos del recuerdo de los que no nos han correspondido. Y a eso voy a leer un poema que lo tenía ya preparado para cuando me diera oportunidad. Lo titulo Fetiche y dice: ¿habrá alguien, amor, que descubra los ocres del otoño para desvelarle la inocencia, la nacencia? Ay, es que no me acordaba, que ya no puedo leer sin gafas. Aquí el amigo poeta y oftalmólogo echando una mano. Aquí al quite. ¿Habrá alguien, amor, que destiña los ocres del otoño para devolverles la nacencia, que reviva la antorcha adormecida y siembre pensamientos de colores en el letargo fúnebre de un sueño? ¿Habrá alguien, amor, que goce tu existencia en el contacto de una prenda dejada en el olvido, un secreto, un fetiche de trapo? ¿Habrá tal vez en un arpegio mudo, escorrentía de sombras desvelada, marcando cauces, clausurando años? Nada queda de ti, solo las rayas que cruzan levemente el calendario.
Hago el amor amando las costuras del fetiche que aviva los engaños, y hasta de tanto amarlo en el silencio, deshilacho los bordes de la tela, produciendo el recuerdo de un orgasmo. Qué bonito. Esto no es precisamente de una persona amada, es precisamente de una persona desamada. Se canta lo que se pierde. Claro, exactamente, que se canta lo que se pierde. Fíjate que has hecho un ejercicio curioso que también me gustaría poner encima de la mesa, o en el suelo, porque como no tenemos la mesa delante, pues por el suelo. La pregunta. Ese es quizá, a lo mejor es un recurso, pero es uno de los grandes temas de la literatura. Preguntar y preguntarse continuamente, aun cuando no se pregunta. Ese poema es continuamente, habrá alguien que es una continua pregunta. Yo recuerdo ahora a Claudio Rodríguez, excelente poeta español que nos abandonó hace relativamente poco tiempo y al que todos queremos muchísimo, en su primer libro, que es famoso libro de Adonais, ¿cómo se llamaba? El don de la ebriedad. El don de la ebriedad. El libro de Adonais. Bueno, pues en aquel libro yo me tomé el trabajo de ver cómo trabajaba la pregunta. Prácticamente en todas las páginas, me parece que hay 2 o 3 páginas solo, que no tienen una pregunta, o más de una. Es continuamente, es el ejemplo de cómo se pregunta, siempre hay una pregunta detrás de todo. Porque el artista, el creador, lo que hace es preguntarse a sí mismo, para intentar explicarse, para intentar explicar lo que ve, responder al mundo, responder a la muerte, responder al amor, responder a por qué esa movilidad de irse. O un mensaje. Voy a leer un poema mío, respondiendo un poco a lo que decía antes, de que el poeta también quiere transmitir algo, enseñar a la gente a no sufrir, a ver que la vida pueda ser un sueño, muchas cosas. A la orilla de las hojas y el viento te espero donde florecieron los pensamientos, donde hubo un resurgir de conciencias y primaveras, te espero desnudo de ideas y de silencios, soy la uva y la tierra que dio vida al vino. Nada importa, sino el corazón y los sentimientos. Coge la escalera que conduce hacia mi alma. Camina del ruido al silencio, del odio al mañana. Cierra los ojos, descansa, viviste un mal sueño. Ven conmigo a la orilla del amor y el sosiego, que la conciencia lo es todo y apaga los miedos. Seca las lágrimas y empecemos de nuevo. Rema hacia orillas de corazones abiertos. Disfruta la vida, que llega la muerte, que se acaba el sueño. Cierto es que hablando de tópicos literarios, estáis confirmando uno de ellos. Si no recuerdo mal, dice algo así como, en cuanto te topas con un poeta, lo primero que pretende es leerte uno de sus poemas. Y si no, pero varios. Es por ayudar. Y si no, varios. No me leas, que te leo. Dice José Luis Escudero. Sigamos con esos otros tópicos literarios que estamos analizando. Carpe diem, o aprovecha el día. La idea central de este tópico se refiere a la necesidad de vivir intensamente el presente, de disfrutarlo al máximo, porque cada momento, cada instante, cada segundo que se pierde es un instante, un momento, un segundo que no vuelve. Evidentemente, ese es un tema imprescindible del que no se puede huir. Precisamente, yo creo que huimos en busca de encontrar ese instante perfecto y hacerlo continuo. Es un imposible, pero se trataría de conquistar la eternidad en el segundo, en el instante. Me parece pues un tema fundamental. Incluso la experiencia amorosa. El título del programa que compartimos hoy, cuando venía hacia acá, me recordaba o me inspiraba en el buen sentido de la palabra, en el mejor, porque lo veía como muy romántico, ¿no? Como un cuadro de Friedrich, o tal vez me recordaba a Verlaine, y en ese paseo hacia aquí recordaba cómo Sophie, el amor, la prometida de Verlaine, con 15 años murió. Es decir, pocos instantes de amor hubo, o muchos instantes, pero la fugacidad de la vida se la llevó. Se pasó luego recreando en su obra, en sus poemas y en sus novelas, esa vivencia. Y él definía más recreación del instante, insisto, desde un punto de vista trascendente o desde un punto de vista profano. Él decía de Sophie, de su amada, fallecida a los 15 años, Sophie para mí, más que amor, lo que yo siento por Sophie es más que amor, religión. Es decir, es sacralizar el amor, sacralizar la vivencia amorosa en el sentido más
profundo, más creativo. A mí, amor, me interesa cuando hay creatividad detrás. Creo que es un lema indispensable para cualquier persona, evidentemente para el artista y para el creador. Carpe diem lo reivindico, eso sí, como un... Eso yo creo que casi lo reivindicamos todos. Claro, hay sí. que dejar, aunque sea, como decía Ángel García López en su libro, memoria amarga de mí, pero por lo menos dejar memoria. En eso se juntan la vanidad, que decía alguien, la vanidad, se pueden juntar muchas cosas, pero lo cierto es que pretendemos dejar constancia de nosotros mismos, quizá porque vamos a desaparecer, perdón, Carmen, Todos es mi vamos opinión. a desaparecer. Es otra vez la causa final, ¿no? Sí, La que hay muerte que nos lleva desaparecer a con querer sentido del dejar humor. algo, o atrapar el momento, aprovechar el instante. Mirad, El carpe diem Curioso, es fundamental. lo que- mencionas a Ángel García López, magnífico poeta, por Excelente cierto, poeta. Español. Español, respecto a ese verso, como respecto nosotros. a ese pensamiento, memoria amarga de mí. Sin embargo, eso quien lo dijo primero Sí, fue sí. el Don Juan de Zorrilla. Claro, pero sí, esa claro, es la maravilla de la efectivamente. intertextualidad. Es lo que decíamos de Claro. la interconexión de los poetas, claro. Es decir, cuanto más hayas leído, más rico será todo. Lo tu que pasa es que léxico, tus Ángel García pensamientos. López lo hace desde el punto de vista poético y desde el punto de vista de querer dejar su memoria, mientras que el tema de Zorrilla, de memoria amarga de mí, es muy duro. Yo a las montañas subí, hasta los valles bajé. en todas partes y en dejé todos memoria, sitios dejé triste recuerdo de- amargo De de lo mí. golfo que fui, ¿no? Y no hubo lugar sagrado por en la cuestión Neuracia respetado. En la cuestión de captar el momento, voy a volver a reivindicar a un poeta español universal que es José Hierro, y he encontrado, para responder al Carpe Diem de otra manera, el siguiente verso. José Hierro, un gran maestro, otro gran maestro del siglo XX. Pensé algún día que quien vive solo un instante nunca puede morir. Quizá quise decir que solo aquel que muere un instante sabe la nada que es vivir. Como la poesía también tiene que intentar decir lo que no se dice de otra manera, al menos lo tiene que perseguir, pues a mí me parece que Carpe Diem o Carpe Noctem o la vida o la muerte está todo ahí encerrado. Lo ¿no? que pasa es que es un tema muy bonito, el momento presente. Pero desgraciadamente la inmensa mayoría de la gente no está preparada para vivir el presente. Es decir, o vuelven a la nostalgia del pasado, que está bien, eso puede ser un alimento del espíritu, si no nos vamos a vivir allí, o proyectan todo su presente en su futuro. Es decir, vivir el presente, el eterno momento de la hora, que realmente no existe más que eso. El futuro no existe, el pasado ya pasó, ¿no? Pero desgraciadamente no es fácil. Pero sería bonito, muy bonito. Enrique, sigamos con los tópicos literarios y vamos a rememorar ese viejo tópico de las armas y las letras. Un tópico especialmente, que podemos encontrar, que floreció en el romanticismo, pero que también floreció primero en el Renacimiento y que exhibía la lucha interna del ser humano entre su pensamiento, es decir, las letras, y su capacidad de acción, las armas, ¿no? Es posible hallar este tópico, por ejemplo, en muchas obras clásicas, incluso contemporáneas. Citemos simplemente a Hamlet como referente, cómo este personaje reflexiona el conflicto entre mantenerse pasivo frente a una situación que le afecta o iniciar acciones que pudiesen solventar su problema, o mejor, quizá vamos a ser más cercanos culturalmente y recordemos cómo en un momento dado Alonso Quijano también se encuentra esa disyuntiva y decide convertirse y ser Don Quijote. Tú también has tenido que tomar una decisión al respecto, posicionarte y decidir entre la reflexión, entre las letras y la acción. Sí, bueno, sobre todo para vivir, ¿no? Cuando tuve que abandonar, cuando abandoné mis trabajos para otras personas y decidí vivir, me habéis mencionado como gestor cultural, soy un divulgador cultural, lo que hago es tener la desvergüenza de contar lo que leí. Y como la gente tiene poca memoria, que decía Sabater, pues entonces aprovechas para dar conferencias y teatro y tal, y con eso te mantienes. Pero es muy importante lo que has dicho, y lo retomo, en cuanto a las letras y las armas. Eso tiene una explicación muy sencilla. Al principio las letras están llevadas sobre todo por los monjes, por los frailes. Hablo de las lenguas europeas, del castellano y tal, no hablo ya de los griegos, que sería otra historia. Pero al principio de nuestra propia cultura. Y en el momento en el que alguien más puede aprender a escribir y a leer,
son las gentes de familia importante, que son casi todos pues militares, y por eso está muy vinculado. De ahí sale un Garcilaso y de ahí sale cantidad de escritores, sobre todo en el Renacimiento. Eso es muy habitual. Pero el hecho de la combatividad, que es el otro plano en el que tú decías, eso ha sido a lo largo de todos los tiempos. Muchos poetas, muchos escritores piensan que hay que intentar cambiar el mundo. El mundo no cambia, o por lo menos no cambia a la velocidad que nosotros quisiéramos. Pero tú, con lo que escribes, siempre tienes un puntito de querer cambiar algo, de querer mejorar algo, aunque sea nada más que a ti mismo. Y eso lo hace combativo. Yo sí soy partidario de la literatura combativa y de sacar la poesía a la calle y llevarla al metro y llevarla a los autobuses y hacer recitales unas veces con 20 personas y otras con 500. Me da igual. Y es más, incluso estaría dispuesto, ya sé que es una barbaridad, a que alguien pagase por que tú leyeras poesía. Yo después de oír Hay sitios en que lo hacen. Vamos terminando, vamos terminando. Yo quiero decir que después... Antes de hablar, Paco, permíteme que te adjudique también uno de los tópicos literarios. Nos quedan muy poquitos minutos. No puedo decir que voy a dejar de operar cataratas después de oírlo. Lugar ameno. ¿Perdón? Decía antes Enrique que efectivamente hay una obsesión del creador, especialmente del poeta, por retratar el paraíso. Un lugar benigno en el que todo es bello, en el que todo es sugerente y donde no hay tragedias, donde no hay penas. Tú, como poeta de un contexto cultural y geográfico determinado, has intentado recrear ese paraíso personal, ese lugar ameno, cercano. ¿Por qué? ¿Te has refugiado en ese contexto, en esa patria chica por algún motivo? ¿Has intentado reencontrarte contigo o con la infancia, adolescencia? Es lo que hablábamos antes de un crecimiento, de una búsqueda interna. Es decir, todas las cosas externas que vemos o que vivimos o que sentimos son un reflejo de tu interior. Decía Séneca, hablando en unas epístolas, no me acuerdo cómo se llaman, está hablando de un chico que se va a viajar al extranjero y que sufre mucho. Dice, ¿cómo no vas a sufrir? Dice, si es contigo mismo con quien viajas, con quien llevas de equipaje. Quiero decir, yo creo que el lugar, el sitio donde estés, da igual, dependiendo de cómo tú estés interiormente, de tu crecimiento, de tu forma de ser. Muy bien, como decía antes, vamos terminando. Me gustaría preguntaros, ¿qué os queda por descubrir, por escribir? Carmen. Todo, todo, porque creo que ese tópico, y sí que es un tópico de que decimos que siempre nuestra última obra es la mejor, hay que escribir otra para superarlo. Beatriz, ¿cuál es el tema de tu siguiente obra? Mi personaje es una persona anacoreta que vive en una prisión interior y anhela tiempos pasados, no siempre se anhela lo que no se tiene, es la alteridad. Y va sobre ese encierro personal, algo erudito con sus bellos muertos que son libros. Y bueno, es quizás un episodio que yo viví y quería contar. Siempre queremos contar cosas que nos han pasado. ¿Es poesía o...? Es poesía. José Ignacio, ¿lo importante es ser fiel a uno mismo o la trascendencia de nuestra obra? La trascendencia paso. Ser fiel, bueno, ser fiel y traicionarse cada 2 por 3, ¿por qué no? Hay que cambiar. Paco, hay que seguir amando, hay que seguir encontrando esas mujeres que nos descubran nuevos mundos, nuevas formas de sentir para seguir escribiendo. Sin duda alguna. Somos poetas porque deshojamos la flor. No. Vamos a ver, yo creo que a mí lo que me gustaría seguir creciendo es en las cosas del alma, como hicieron Rumi, Gibran, Tagore. Eso es lo que de verdad deseo. Enrique, ¿qué nos queda todavía pendiente? Cualquier cosa. Lo único que tenemos que estar es abiertos, porque nos queda pendiente todo. Esa es la maravilla. Parece que todo está hecho y todo está dicho. No es verdad. Se puede volver a decir eternamente. José Luis, ¿qué te quedó por decir? Bueno, pues tras la reciente publicación del primer libro, yo creo que en el fondo el tema profundo, temas puede haber variantes, pero el tema profundo, la obsesión. Yo cuando voy a leer algo de alguien, siempre espero que haya un referente, aunque luego evidentemente lo que espero es una evolución. Entonces yo creo, hay una propuesta, un trabajo que estoy elaborando que consiste un poco en recrear el mismo mecanismo, la misma obsesión que ya me ha llevado el libro anterior, pues, pero evidentemente intentando con mejorar. Vuestras obsesiones os tenemos que dejar, se nos acaba el tiempo. Hasta aquí, tiempo de tertulia, que hoy les ha ofrecido el programa
los grandes temas de la literatura, el amor, el viaje y la muerte. Nos acompañaron Carmen Silva, Beatriz Russo, Gracias. José Ignacio Serra, Muchas gracias. Francisco Romero Maroto, Un placer. Enrique Gracia Trinidad y José Luis Escudero. Escríbanos a nuestro apartado de correos o envíenos un correo electrónico con sus comentarios, propuestas y sugerencias. Se lo agradeceremos. Muchas gracias.